Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Cotorreo con los hijos de la calle. El día de hoy, pues, está de más decirles, tengo grandes invitados a dos de la vieja escuela, los cuales, pues, la verdad, admiro, respeto. Me han ayudado en muchos proyectos y que fueron parte fundamentales para el desarrollo de un documental que realizamos que se llamó Hijos de la Calle, y que bueno, fueron casi los protagonistas del documental, y que la verdad agradecerles que estén en este espacio y que en esta ocasión quería que platicáramos, cotorreáramos sobre sus experiencias, sobre todo esto que formaron, que es toda una escena del rock, en cada uno de sus trincheras, cada uno en su espacio, cada uno en su momento, pero que siguen manejando esta gran esencia que se llama el rock and roll. Pues bienvenidos, Adolfo, profe Rosales, bienvenidos a este podcast, a este cotorreo, y bueno, primero, ¿cómo están? Pues bendito sea Dios, vivitos y coleando todavía. ¿Tú, Adolfo, cómo te encuentras? Perfectamente, de salud. Aquí estamos activos, estamos trabajando en pro de la salud de aquí de Zacapu, y pues estamos trabajando y estando activos probablemente y escuchando mucho rock and roll. Claro. Eso es todo. ¿Y qué? ¿Cómo les va? ¿Por qué? ¿Cómo es que inician en este mundo rock and rollero? Ah, caray. Hablar de rock and roll es hablar de toda una vida, de toda una experiencia. Bueno, realmente, pues, de hecho, yo tuve contacto con el rock and roll, uní mi vida con el rock and roll, César, por allá desde los 60s. Así que si estamos considerando ya prácticamente 63 años, pues la gran mayoría de mi vida ha sido, pues más que nada dirigida sobre todo al rock. O sea, a los 13 años. Sí, es que se empezó a vincular al rock and roll. Rock and roll. Con él uní toda mi vida y espero morirme siendo rock and roll. O sea, ya va a cumplir su boda de oro. Sí, prácticamente. Latino, ¿Ya los cumplí? ¿Con la esposa o con el rock and roll? Bueno, Adolfo ni le digo porque ya lleva como 4. No hables de esos temas que descalabras. No, felizmente, como siempre dicen los psicólogos, felizmente juntos o felizmente separados, ¿verdad? Pero yo soy de esa idea. Sí, muchas veces tienes que buscar. Yo hago una analogía. Cuando tú vas al mercado, sí, no vas a un puesto y compras todo. Sí, porque pues te gustarán las manzanas, los platanitos, pero si vas a otro puesto encuentras peras, encuentras ciruelas, etcétera, etcétera. Entonces vas escogiendo de lo mejor. Algo parecido es, encuentras a una persona y pues ves que no cumple las expectativas que tú estás viviendo. Entonces llega el momento en que pues dices, no, felizmente sigue tu camino, yo mi camino, y felizmente separados, y muchas veces dicen, pues por costumbre, tradición, hasta que la muerte los separe, y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque si te toca una mujer floja, gastalona, derrochadora, pues poca atención a ti, a tu y así hay varias, ¿eh? Sí. No cubre tus expectativas, sí. Y además en la vida íntima, pues tampoco hay esa cohesión. Sí, así es, son cosas reales de la vida, ¿no? Entonces, llegas a un momento en que encuentras a la persona ideal, más humana, de acuerdo a tus características y a tus deseos. Tienes esa persona, es bondadosa, generosa, es humana, se desvive por atender a la gente que necesita, y no solamente a la gente, sino a los animalitos, a las plantas, al medio ambiente, a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Estos cambios climatológicos, y que estamos haciendo algo. Entonces, cuando encuentras una persona con la cual funcionas,
perfecto, ahí dices, de aquí soy y de aquí es. Respetando siempre la individualidad. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta ya la experiencia que tienes, ¿no? Así como les he comentado a muchas personas, bueno, ¿y cómo sabes que con esta vas a durar? Le digo, bueno, es que ya tenemos una plataforma y de esa plataforma vamos a seguir para arriba. ¿Cuál es la plataforma? Respeto, ¿sí? Espacios, ¿sí? Fidelidad. Aunque no lo creas, ahora sí. ¿Rockero fiel? ¿A poco la conoce? que así blancas palomitas no era. Sí. No, pues ya dicen que es como, ya está uno como el caballo del Piporro. Dicen que del Piporro, Lalo González, el Piporro, un cómico de hace años, que tenía un caballo viejo. No, de jovencito era un potrillo que veía las yeguas y brincaba y sobres, ¿sí? Pero ya, después de que ya llega a la edad del ocaso, del verano, pues ya nada más pasaban las yeguas y lagrimeaba. Sí, así es que algo parecido así estamos, ¿no? Pues ya nada más vemos las yeguas y lagrimeamos. Aunque no generalices. No nos metas al mismo corral. Aunque te diré. Habemos todavía quien sentimos alma en el cuerpo. Hay un dicho que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí? Entonces ya no es cantidad, ya es calidad. Calidad. Sí. Más espaciadito, pero con gusto. Sí, ya con sapiencia. ¿Y con pastilla o sin pastilla? No, mira, mientras te mantengas activo, deportivamente, alimentándote bien y teniendo una actitud, sí, acuérdate que todo es acá, mente. Sí, entonces sí. Es el que ordena. Sí, si te cuidas. A todo músculo del cuerpo. Si te cuidas, puedes a prolongar más tu vida en todos los planos. Pero si te maltratas, te descuidas, sí, pues llegas a los 30 años. El que está detrás de cámara tiene problemas de acá. De disfunción. De disfunción. Pobre muchacho. Y tiene 25 años. Pobre hombre. Pues la recomendación que haga operación rayo. Sí, profe. No, pues efectivamente, César, coincido en algunas situaciones. Sí, que sí le hicieron la operación. No, y fíjate que sí, realmente, bueno, a estas alturas ya podemos decir que efectivamente las bases de una estabilidad tanto espiritual, física, emocional, etcétera, pues está en la honestidad, está en el respeto, están en generar y respetar el espacio de la persona que forma parte complementaria contigo. Yo en lo personal, afortunadamente, tuve la suerte de encontrar una gran mujer, tú la conoces, y pues olvídate, ella ha sido siempre la fuerza que mueve mis sentimientos. Sí, definitivamente no tengo empacho. Rockero enamorado, enamorado. Sí, llega alguien que te pone el cascabelito como al gato, órale, y de aquí eres. Y además, complementando a esta relación que le gusta el rock, no, pues tú dices, de aquí soy. Sí. Y pues le gusta también otro género, que mueve la música clásica. Utilizamos mucho la música de meditación, la música de relajación. Entonces nos complementamos. Pero sí, el rock and roll para mí es es fundamental. Es base. Base. ¿Y cómo llegan al rock and roll? Bueno, en lo personal, pues llego desde los chavitos, desde chavito, y llego a la edad como de 8 o 9 años. Pues escuchaban puro danzón, Carlos Campos, Acerina y su danzonera. Eso en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Era lo que rifaba, y los tríos, ¿sí? Y la zona matancera, porque ya después surge la santanera.
Entonces, pues me gustaba la primero música. fue Matancera. Primero fue Matancera de Cuba. Sí, primero vino La Matancera con Celio González y el Bigotón, Bienvenido Granda. Ajá. Entonces, me gustaban algunas rolitas de ellos, ¿sí? Pero pues yo no sabía nada de rock and roll, entonces empiezan a aparecer por ahí, ¿sí? En una feria, ¿sí? Que se ponía por la casa, de esas de ferias de hechizas, ¿sí? Y ponían música de Elvis Presley. Dije, ¿quién es? ¿Quién es? Esa música me gusta. A ver, ¿quién es? Y fui hasta allá con el señor. Oiga, ¿quién es? ¿Quién es el que canta? No, pues es Elvis Presley. Y de allí me empieza a crecer el gusanito por el rock. Sí, empieza. Fue casi llegando a los 60s. Ahora verás, a los 50s. Uh-huh. Los 50s, sí. Pues yo soy de 47, 50, sí. Como en el 58, sí. 55, 60 Uh-huh. más o menos. Uh-huh. Y de ahí empieza mi incursión al rock and roll. Sí, había unos radios grandísimos de bulbos. Entonces tenía a mi madre que le gustaba la música campirana, que yo me sé muchas, pero no me gustaba mucho, no, más que porque a ella le gustaba esa música. Resulta que pues había una estación que más o menos tocaba música de rock. Entonces yo pasaba y salía y le cambiaba. Y llegaba ella, ya me cayó. Y llegaba y textualmente decía, ¿quién puso estas chingaderas de música que ni le entiende uno? Y yo por acá, pues yo, no me andes poniendo esa clase de música aquí, no quiero nada de esa música de México. Así es que ponte a escuchar. No le gustaba Elvis, pues. No, es que ella era más campirana. Sí, aparte era otro México, pues sí. Ahí no era raro. Si en Estados Unidos les daba miedo eso. En los 60, pues la gente todavía. Además, pues uno era de un extracto social un poquito de medio para abajo. Entonces, esa música así como que no era bien aceptada. Y así poco a poco empieza a surgir y empiezo a investigar de los grupos, de los cantantes de esa época. Empiezo a ver que hay un Ricardito, y que hay un Chuck Berry, y que hay un Jerry Lewis, y que hay un B.B. King. Sí, entonces empiezo a escuchar ese tipo de música, digo, de ahí soy. Y de ahí a la fecha. Luego ya viene la época del rock en español, sí, ya cuando aparecen los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Abson Boys, los Crazy Boys, Angélica María, los Rebeldes del Rock. Uh-huh. Sí, entonces tantos en español, pero haciendo copia, sí, composiciones de las melodías de Estados Unidos. Ellos las acomodaban y decían, estas son, y tenían mucho éxito. Uh-huh. Y ahí empieza mi incursión. Sí, y luego pues ya empiezo a crecer, sí, en cuanto a musicalmente empiezo a escuchar ya de más edad, empiezo a escuchar pues grupos como Eric Burdon y los Animales, los Yardbirds, infinidad, te puedo nombrar muchísimos grupos iniciadores, sí, que son los abuelos del rock and roll. Y ahí empieza, ya viene otra época, Beatles, Rolling Stone, Creedence, Doors, etcétera. Sí, de hecho, etcétera. ya es como se considera, y ahora sí el género del rock, porque antes de, o sea, todas estas agrupaciones como Elvis, aquí en México, la Revolución de los Zapatos, era más rock and roll. Uh-huh. Ya después, ya cuando vienen los Beatles, cuando vienen los Rolling Stones, todas estas bandas que ya completamente industrializaron la música del rock, ya es cuando cambias el rock, o sea, ya como tal, el rock. Uh-huh. Ya se empieza a denominar ya como un género musical ya definido, ya industrializado. Profe. Sí, bueno, pues mi inicio fue muy similar al de aquí de Adolfo. A mí también desde niño me encantó la música y también tuve la suerte de que mi mamá pues cantaba muy bonito, ¿sí? Y a mí me gustaba mucho cómo cantaba y
Yo viví precisamente esas experiencias y me empezó a atraer mucho la música, a tal grado de que en ese entonces recuerdo, siendo yo un niño aquí en Zacapu, recuerdo cuando llegaron las primeras guitarras eléctricas aquí a manos de algunos músicos aquí en Zacapu, si mal no recuerdo, los hermanos Ayala. Entonces, bueno, todo el mundo íbamos allá a verlos tocar a la plaza, ahí donde está ahorita el kiosco. Ahí era una pila y se metían a tocar ellos y muchos nada más íbamos con la inquietud de ver cómo era una guitarra eléctrica. Sí. Pero afortunadamente, bueno, esto pues generó mucha inquietud musical aquí en Zacapu. Aquí inclusive empezaron, aparte de los hermanos Ayala, Paco Ayala, por ahí tenía su grupo, empezaron a salir me acuerdo de los Kings, recuerdo también otros grupos como antes de los Kings, ¿cómo se llamaban? Los Golden Boys o algo así. Bueno, diferentes asociaciones musicales. Yo era un niño como de unos 8 años y en ese entonces, pues lo que se oía aquí en Zacapu era música, como lo mencionaba Adolfo, de Tin Tops, Locos del Ritmo, Rebeldes del Rock, César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María, etcétera. También en ese entonces todavía me tocó vivir los últimos años de la Topa, la famosísima Topa, en donde donde está la unidad deportiva. Exactamente, ahí se hacía. Ahí era una festividad, era como la fiesta grande de Zacapu. En ese tiempo, pues yo era un niño. Estoy hablando de más o menos unos 9, 10 años aproximadamente. Pero muchas marcas cerveceras ponían ahí sus stands en donde presentaban un espectáculo de variedades en donde se incluía músicos que ya tocaban rock and roll. Si bien es cierto, rock and roll en español, yo recuerdo haber estado presente por ahí cuando en 2 o 3 ocasiones una compañía cervecera trajo a los Babies y en ese tiempo pues eran efectivamente Babies porque eran unos niños, ¿sí? Entonces, ya desde entonces tocaban ellos muy bien, pero bueno, esto quiere decir que gracias a ellos, a otras asociaciones como los Flamers, que también estuvieron tocando en ese tipo de lugares y en esa fiesta de la Topa, empecé a oír la música de rock and roll. Obviamente, pues eran covers, lo que llamamos ahora covers, ¿eh? Pero afortunadamente, posteriormente ya, al pasarle el tiempo, al ingresar a la secundaria, tuve mi primer contacto con música de rock y en forma, y no fue precisamente con Ricardito como lo mencionó él. Yo pues ya a lo mejor ya estaban un poquito ya fuera de su tiempo, pero yo mi primer contacto con música extranjera fue a través de músicos ingleses. Por ejemplo, empecé a oír a los Animals, a Herman Hermes, al Dave Clark, ¿sí? Por mencionar a algunos de ellos. A los Jarvis no tuve oportunidad de escucharlos, ¿sí? Aparte de esto de que pues era dificilísimo aquí en Somedio, aquí en Zacapu, ¿sí? Conseguir un acceso a ese tipo de música. Sí, pero gracias a por ahí que tuve la suerte de tener un compañero a través del cual compartió conmigo este tipo de música, que empezó a nacer mi amor por el rock and roll. Porque lo que empezó como una mera moda, sí, empezó a generar a mí la inquietud de conocer más de aquello que despertaba mi sentimiento, de aquello que me gustaba. Conocí precisamente a través de los discos de acetato, si mal no recuerdo, de 45 Revoluciones, música de los Rolling Stones, sí, de los Beatles. Sí, estoy hablando por allá del 64, 65, por allá ya llovió, ¿verdad? Afortunadamente después, para seguir con mis estudios, me trasladé a Morelia, un lugar donde ya era más accesible, sí, la música pues de grupos extranjeros. Ahí ya empecé yo ya a oír en sus inicios, por ejemplo, ya tuve la suerte de escuchar ahí o de adquirir material, por ejemplo, de los Doors. Sí, tuve también Aerosmith en sus inicios, Pink Floyd todavía, y no se diga Jimi Hendrix, Pink Floyd, Jimi Hendrix, la mejor banda de todos los tiempos. Indudablemente. Y caray, tuve la suerte de tener por allí acceso a todo este tipo de música porque había muchos compañeros allí de la universidad en donde unos tenían cierto material, el cual compartíamos, ¿sí? Prestábamos unos discos y pues recibíamos a cambio otro préstamo, y tuve oportunidad de crecer en ese tiempo conociendo diferentes tendencias musicales a través del estilo musical de ciertos grupos, ¿verdad?
Recuerdo la primera vez que escuché a Pink Floyd, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, me quedé para atrás. A principio no los entendía, pero cuestión de oírlos, día tras día empezar a darle el sentido. Es que Pink Floyd se siente, no se entiende. Así es. Se siente Pink Floyd. Algo parecido me tocó también cuando tuve la oportunidad de escuchar a las grandes bandas. Estoy hablando de Sangre, Sudor y Lágrimas de Chicago. Sí. A principio no les entendía musicalmente, no hallaba por dónde entrarles, ¿sí? Porque como tú atinadamente lo mencionas, esa música se siente. Esa es música para escuchar, música para sentir. Escuchen un día a las 12 de la noche en tu cuarto solo, sí, para si no lo sientes. Sí. y con un buen joint. No, pues claro. Recuerda el bajista de Sangre, Sudor y Lágrimas, sí. Es el complemento. Así es. Y de allí, fíjate, en grandes pasos estamos abarcando prácticamente música ya de la década de los 60. Aquí en Zacapu, desafortunadamente, la radio siempre ha tenido una tendencia musical y nunca se ha promovido pues precisamente el tipo de música de rock and roll. Sin embargo, tuve la suerte, como decía Adolfo hace un rato, de tener un radio de esos grandotes, ¿sí? En donde todas las noches, sí, me ponía a escuchar la Pantera de la Juventud, Radio 590. Sí. Ahí ¿Era estación de Morelia? No, de México. ¿De México? De la Ciudad de México, sí. Radio 590, la Pantera de la Juventud. No, es una chulada. No, y era cuando la radio era fuerte, o sea, era un medio de comunicación bien masivo. Así es. Y entonces, a través de esa estación, pues precisamente tuve la oportunidad de conocer al menos la música de los diferentes grupos que estaban de moda. Ya posteriormente, cuando ya empecé a trabajar, entonces seguí mi tendencia musical y empecé a hacer adquisición de los diferentes tipos de acetatos de grupos que podía tener acceso. Obviamente me tenía que desplazar a la ciudad de Morelia, a la ciudad de Guadalajara o de México para conseguir ese tipo de material, porque aquí en Zacapu no había dónde. Aquí fue hasta precisamente por allá, como a mediados de los 70, que hubo una persona que tenía un local aquí de venta de discos que empezó a traer, pero me empezó a traer a mis discos, pero por encargo. Empezó a traer ese tipo de música. Y obviamente mientras yo lo recogía, le llegaban, los ponía en exhibición y poco a poco empezó también atrayendo clientes para ese tipo de música. Porque afortunadamente muchos jóvenes de aquí de Zacapu hasta la fecha se desplazan a otros lugares de aquí de la República para seguir estudiando. Y en esos lugares, uno de ellos Morelia, Guadalajara, por mencionar algunos, siempre se tenía mayor oportunidad de tener acceso a ese tipo de música, ¿sí? Y lógicamente esta persona empezó a tener como atractivo allí, mientras yo llegaba a recoger los discos, los ponía ahí en el escaparate, nomás para que los vieras, nadie los compraba, pero empezaron a llamar la atención y pues gracias a eso pues poco a poco empecé yo a comprar discos por allá como en el 73, 74. Hasta la fecha, obviamente, el acetato desapareció, pero he seguido conservando o comprando material en las modalidades que se han seguido presentando, ¿sí? Y pues en ese sentido, ahí le seguimos adelante. No, sí, no hay que pararle. ¿Cómo es, Adolfo? Sí, perfecto, sí. Cada quien lo vivió diferente. Sí, es, ¿no? Que sí es bien notorio lo de provincia a los de la Ciudad de México. La Ciudad de México. O sea, sí. Fue una percepción bien diferente. Sí, yo tuve la oportunidad de experimentar en los hoyos funkis, ya un poquito de mayor edad, ir a los hoyos funkis, y nada más que se viene el Festival de Avándaro, en lo cual estuve presente, sí. Y después de ahí viene una censura pero tremenda por parte del gobierno contra los hoyos, bueno, donde escuchaban rock. Cierren eso. Ya fue un café, una refresquería, los hoyos funky principalmente, lo cerraban. Entonces había lugares clandestinos que abrían y decían, aquí va a haber toquín, vamos allí. Entonces allí vamos a escuchar la música. Allí tuve la oportunidad de conocer a Javier Batis, a
a esta a Tri Soul in Man Night, que ahora es el Tri. Sí. Sí, con Alex Lora. Ajá. Sí. Javier Batis era de Monterrey, ¿verdad? Él era de Monterrey. No, de Tijuana. De Tijuana. De Tijuana. ¿Javier ¿cierto? Batis? Sí, Javier era Javier de Batis. Tijuana. Ajá. Sí. Y fíjate que hay una anécdota muy chistosa, ¿no? De Carlos Santana, estuvo con él, estuvo tocando en su grupo, pero llegó el momento en que le dijo Javier Batis, ¿sabes qué, compadre? Pues 2 requintistas como que no la vamos a hacer, así es que yo me quedo con mi grupo y tú camínale. Sí. Y no sé si eso le sirvió a Carlos Santana de decir, vas a ver cómo voy a crecer. Y ahorita ya es bien común No, dos bajos. Sí, ya ahora ya ahora se han modificado tantas. Sí, he escuchado tanta música que, por ejemplo, pones a tocar Mi Dulce Señor o Aquí viene el sol o Mientras llora mi guitarra con, de Harrison, todos con composiciones de Harrison y Eric Clapton requinteando los dos. Sí. Y yo creo que Javier Batis fue alguien que revolucionó la música. Sí. O sea, lo que se estaba manejando en México, que era el rock and roll, que era más que nada un producto más de televisión, porque realmente eso es lo que luego muchos no saben, que el rock and roll en México, en habla hispana, empezó a surgir a raíz de Televisa, o sea, a raíz de las grandes producciones televisivas, que ya ahí vieron que allá había mercado y ya empezaron ahora sí a formar discos, a armar todo este aparato mercadológico. Pero Javier venía precisamente por la cercanía a Estados Unidos, pues vino y cuando llegó a la Ciudad de México revolucionó totalmente la música y además nuestro país. Fomentó mucho la música en inglés, porque él no te cantaba, pocas rolas te tocaba en español. También el Alex Lora. Ajá. Sí. También no te cantaba nada en español. No, pues al y inicio. Ahora su fuerte es la música en español y sus composiciones. Al inicio, pues prácticamente la gran mayoría de músicos tocaban o cantaban más bien en el idioma inglés. En inglés. Efectivamente, tengo por ahí todavía algunos acetatos del Tri Soul. Es muy diferente el Tri Soul in My Mind al Tri. Sí, todavía tengo algunos acetatos del Tri Soul in My Mind donde cantan en inglés, de los Duk Duks cantando en inglés, el Peace and Love cantando en inglés, el Ritual cantando en inglés. Tinta Blanca. Sí, el Búfalo. Si acaso el único que medio cantaba en español eran los Toncho Pilatos. Sí, porque todos los más Bandido y todas esas bandas se tocaban mucha música, pero en inglés. Y eso desafortunadamente, pues, hacía mella en la captación, si bien es cierto. El rock siempre ha tenido un enorme poder de convocatoria, pero el idioma sí hizo cierta mella precisamente en granar más adeptos precisamente por no entenderse, ¿sí? Pero afortunadamente parece ser, aunque duró un poquito en caer el 20, pero muchos músicos captaron la necesidad de enviar sus mensajes a través del propio idioma. ¿Sí? Y fue por ahí que uno de los primeros grupos que empecé yo a ir cantando en español fue a los Duk Duks de Armando Nava. Sí, de Armando Nava. Sí. Después otro grupo que me gustó bastante, el cambiazo que dio fue el Náhuatl. Náhuatl también me gustó bastante el cambiazo que dio. Y eso es bien underground. Sí, porque realmente la revolución de Emiliano Zapata. Bueno, toda la revolución de Emiliano Zapata como que se posicionó más, porque también se fue más como al término de la música regional, más como a otro tipo de género, más comercialón. Pero todas estas bandas son bien under. O sea, realmente lo conoce la banda que andaba acá en lo underground. Sí. Los Duk Duks, yo fui a varios festivales donde tocaba y tú parece que estabas escuchando a los Beatles. Sí. Cuando fueron los que dijeron marihuana en el festival de banda, ¿no? Sí. Bueno, pero hay otras rolas de los Duk Duks. En este caso me recuerda una rola que precisamente es anti-marihuana, Smoke. Sí. Un día sabrás tú que fumar marihuana no te ayudará. Eso yo lo sé. ¿Sí? Smoke de los Duk Duks. O sea que lo bonito de todo esto es que muchos grupos lo que querían es llegar a la juventud, llegar a las masas con un mensaje, ¿sí? Algunos de ellos obviamente pues tienen se entiende que un grupo musical tiene que darle variedad a sus presentaciones,
y puede generar diferentes tipos de mensajes, a unos de una manera, otros de otra, pero pues a uno la libertad que se tiene dentro de la escucha, ya sea a través de un material grabado o de un concierto en vivo, es de la libertad que tiene la persona de escoger, con melón o con sandía. Sí. Eso es lo bonito, libertad, bandera del rock and roll, ¿sí? Qué chulada. Sí, hay quienes les gusta el heavy metal. Y tengo una hija que me dice, oye, Indira. No, la que está de maestra ahorita, se llama Jessica, y sus hijos son DJs. Sí, dice, no, me invitan a sus fiestas, es como si estuvieran... Son los reyes, los reyes. Estuviera como en una herrería. Puro martillazo, ya. Yo me salgo de la fiesta. Que ya vais a dormir. Sí, les dije. Sí, entonces le digo, pues es que tú eres de otro. Ya Luis Miguel, Cristian Castro. Ajá. Sí, el género más masculino como mujer. Sí, entonces, pero mis hijos, mis nietos también, uno es rockero, pero de corazón. Ajá. Y son DJs y allá andan en las fiestas y ponen su música. Y cuando yo voy, mientras estemos comiendo, pon musiquita así como que para que sea digerible. Pone música acá. Ajá. Y ahora sí, ya se terminó la cena, ahora sí pon la música aquí. Sí, ahorita el día 17 de septiembre cumplen 30 años. Uh-huh. Ya están veteranos. Y y ya estoy invitado a ir a hacer una limpieza de copal. Sí, me lo pidió uno de ellos. Dice, quiero que vengas y nos hagas una limpieza. Con mucho gusto. Voy y esto. Le digo, ¿y lleva música oíble? Uh-huh. Sí, lleva música rock. Sí, uh-huh. Entonces, pues ahí estamos. Sí, ahí sigue la generación. Así como el hábito de la natación. Uh-huh. Todos mis hijos, buenos nadadores y buenos instructores. Sí. Hay una pregunta que me gustaría plantear a ustedes, ya que tengo la fortuna de estar ante personas que conocen y que sienten sobre todo esto de lo que estamos hablando. ¿A qué atribuyen ustedes que el rock and roll haya perdurado durante tanto tiempo? Menciono esto por lo que tú comentas ahorita, Adolfo. Ya tus nietos, tus hijos, ya son personas, se puede decir, ya tendientes a la madurez y siguen la tradición del rock and roll. ¿A qué atribuyen ustedes que el rock and roll haya perdurado durante tanto tiempo? Pues yo creo que es generacional, ¿no? Viene una generación y otra, y a través del escuchar la música cuando están con los papás, ¿sí? Que pues mis hijos convivían y siempre con rock, sí. Crecen y les gusta el rock. Porque la mayoría de mis hijos les gusta el rock. Entonces, por transmisión, ¿qué te diré? Por el gusto, por sentir la vibración, por algo hay que te hace despertar algo interno en ti que dices, aquí, con esta música me identifico. Esta me hace, me motiva a hacer, digamos, un rock rápido, a correr, a hacer ejercicio, ¿sí? A pintar, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, o escucharlo. ¿Sí? Ya cuando estás en el relax, te pones a escuchar. Como me sucede aquí en mi lugar, pongo mi musiquita y mira, a trabajar y ahí gustosamente. Y música, pues, de la que me gusta. Sí, música moderna, pues escucho algunos me gustan. Uh-huh. Sí, pero la mayoría, pues, lo de mi época. Sí, entonces, eso me hace vibrar, me hace vivir, me hace despertar, me pone de buen humor. Sí, entonces, la influencia de la música rock, para mí, sí, es motivante para hacer muchas cosas. Y no cosas negativas, sino cosas creativas, edificar, sí, el ser fraternal, me inspira todo eso, la música de rock. Fíjate, sí. Perdón, César. No. Una vez alguien me hizo aquí está bueno acá la charla.
Una vez alguien me hizo la siguiente pregunta. Oye, ¿a ti por qué te gusta el rock si no le entiendes? Me quedé un rato pensando. Dijo, bueno, a mucha gente nos gustan los perros. Y nunca he sabido de alguien que sepa lo que significa guau. Sí, así de simple. Después seguí pensando. Eso fue una respuesta pues así sacada al vapor, ¿verdad? Y me fui pensando, ¿por qué ha perdurado tanto el rock and roll? El mismísimo Elvis Presley no daba un 5 por los Beatles. Decía que los Beatles iban a hacer un grupito de 2, 3 canciones, sí, y que esa modalidad no iba a perdurar. Ahorita, pues obviamente por las historias sabemos lo que han sido estos personajes dentro del ambiente musical o del contexto musical. Me puse a pensar, ¿por qué ha perdurado tanto el rock and roll? Llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto, apagué la luz, le subí todo el volumen al estéreo y me dejé llevar por El Rey Carmesí, por King Crimson. Ahí me di cuenta por qué ha perdurado tanto el rock and roll. Sí, es que tiene uno la facilidad de percibir esas vibraciones, ¿no? de la música. Y la música es universal. Sí. Sí, la música está presente en toda nuestra vida. El torrente sanguíneo es música, el corazón es música, sí, nuestra respiración es música. Entonces, cuando nos adentramos en nosotros mismos y escuchamos esa música y a través del sentido del oído escuchas, no oyes, sino escuchas la música, y si es música de tu agrado, te sublimiza, te eleva, no sé, te hace viajar. Déjame ponerle colores. Déjame ponerle colores. Qué bonito acabas de hablar, Adolfo. Es a través de los oídos como se llega al alma. Eso que traes dentro por algún lugar tiene que salir. Bendito sea Dios, te comentaba hace un rato, César. ¿Qué corazón tan grande debe de tener una persona para todo ese sentimiento dejarlo salir a través de sus dedos, tocando un instrumento, o a través de su voz, transmitiendo el sentimiento? ¿Cuánto amor debe de tener en el cuerpo esa persona? ¿Cuánta libertad? ¿Cuántas ganas de ser? ¿Cuánto amor al prójimo? Sí, eso es el rock and roll. Amor, sentimiento, pasión. Ah, caray. Identificación. Identificación con el ser humano. Así identificación es. con el todo. Así identificación es. Con el universo. Así es. Entonces, todo eso viene de acá adentro. Así ¿y qué te lo proporciona o qué se manifiesta a través de algo que te entra por los sentidos del oído y te hace sentirte bien. Sí. Y mientras estés sintiéndote bien, eres una persona positiva, ¿verdad? Entonces, el rock tiene una influencia, pero maravillosa en el ser humano. ¿Ustedes qué opinan de la influencia de los Beatles como una banda emblemática? Y yo creo que marcó un antes y un después de la Indudablemente. Sí, ellos vinieron a hacer una revolución tremenda al mundo, o gran parte del mundo. Sí, con sus composiciones, sus melodías. O sea, fue la primera vez que llega a las masas. Sí. O sea, es la primera vez que se comercializa el rock como antes no lo hacían. Ajá. Sí, bueno, bajo esa perspectiva, yo pienso que los Beatles vinieron a revolucionar mucho el contexto musical, inclusive desde su misma forma de la imagen que transmitieron. Primeramente, recuerden ustedes de que vivíamos en un estatus prácticamente dirigido por la gente adulta. Y en ese sentido, bueno, pues vivíamos dentro de una formalidad muy encajonada. Teníamos que vestir de trajecito, vestir de lo que se llamaba decente, ¿verdad? Los Beatles inclusive revolucionaron esto porque al presentarse con el pelo largo, que ahorita pues precisamente veo las fotografías de los 60 y definitivamente no causarían. No, y se asustaban, fue la gente se asustaba. Sin embargo, efectivamente en su momento fue la primera muestra
de rebeldía que se presentó a través de la imagen transmitida por los Beatles. Si nos vamos ya al contexto de sus canciones, podemos decir que su inicio fue como el de muchos, ¿verdad? Yéndose por el lado comercial, pero luego, después de trascender durante algunas grabaciones, obviamente también trascendió su experiencia y sus mensajes musicales. Ahora, si bien es cierto, dicho sea con todo respeto para las gentes que tienen otras percepciones musicales y otros gustos, por ende, podríamos decir que los Beatles fueron de los primeros grupos que empezaron estas revoluciones, tanto en la música como en los mensajes. Podemos mencionar, por ejemplo al álbum Revolver, que fue uno de los primeros, que empezó precisamente ellos a manejar otro tipo de situaciones. Ya no eran las canciones de amor y de quiero estrechar tu mano y que cositas por el estilo que escuchábamos, mensajes que escuchábamos en sus primeras grabaciones. Sí, ya eran otros mensajes que ¿por qué me cobras tantos impuestos? Estamos hablando de una canción del Revolver, Taxman. Sí. Uh-huh. Sí, ya estamos oyendo de otro tipo de mensajes, sin mencionar lo que posteriormente conocemos como el Sargento Pimienta, sí, donde ya se tratan otras cuestiones un tanto más elaboradas, más sofisticadas y dirigidas ya no tanto a canciones amorosas, sino canciones que ya te ponen a reflexionar del por qué estás aquí en el universo, qué estás haciendo, lo que pretendes hacer, ¿sí? Y sí, ahí nos vamos, podemos decir que para mi gusto, pues obviamente, fueron una agrupación que todavía hasta la fecha sigo escuchando con gustos algunas de sus canciones, ¿sí? Sin embargo, realmente mi gusto musical se inclina pues prácticamente sí, pues, pero estábamos hablando acá ya de que de entrada fue ya otra época y ya venía con otro sentido Pink Floyd y es un rock muy progresivo, pues, o sea, es un rock que difícilmente es un rock que trasciende a las grandes masas. Pink Floyd es para ciertas personas. Sí. Pink Floyd no es para las masas. Pink Floyd es para quien sabe y le gusta la música de Pink Floyd. O sea, eso, Pink Floyd es... Yo creo que es que a la gente que nos gusta Pink Floyd somos gente muy específica, porque no cualquiera le gusta Pink Floyd. O sea, Pink Floyd es una banda que viene a transformar gran parte de la realización de la música, porque algo que tiene Pink Floyd es eso, es que estos se metieron al estudio y supieron transformar la música. O sea, supieron darle otro giro totalmente diferente a lo que se venía haciendo tradicionalmente en la música. O sea, lo que se venía formando con la música que ya se venía como cierto compás en el aspecto musical en el rock. Pues estos vinieron y ¡pum! Detonaron. Por eso no cualquiera le gusta a Pink Floyd. Así es, sí. Toda su discografía, sí, pues fácil de adquirir y es cosa de escucharla. Y de escucharla en cualquier momento y es edificante, ¿no? La música de Pink Floyd es... Sí. Bueno, el Pink Floyd desde sus inicios, desde que estaba... ¿Quién era el cantante principal? Sí, Jarrett. Vino cerrar David Gilmour, sí, el guitarrista y cantante. Sí. Y sus melodías te lanzan, pero a otro espacio, otra dimensión. Precisamente, bueno, mucha gente se inclina por el Dark Side of the Moon, que para mí eso también es un discazo, pero... Animal también es muy bueno. El disco Animal que más me gustó en sus inicios, antes del Dark Side of the Moon, fue El Madre de Corazón Atómico. Uh-huh. Ese disco también como me gustó y me sigue gustando hasta la fecha. Bueno, yo creo que el disco que más ha trascendido pues es The Wall, ¿no? O sea, es el que más las masas, ¿no? Es el que... No, yo pienso, bueno, la prueba está de que precisamente El lado oscuro de la luna, sí, es el disco más lanzado en 1973, si mal no recuerdo, 73 o 74, pues ha sido la obra clásica de Pink Floyd. Estamos hablando de un disco que precisamente no recuerdo si en este mes de agosto cumplió los 50 años.
de haber sido lanzado, se recordará con facilidad que este disco duró en el top a nivel mundial muchos años, ¿sí? Y bueno, por eso mucha gente se identifica con este disco porque piensa que es la obra máxima de Pink Floyd, pero no. Pink Floyd, al igual coincido en ese sentido con ustedes, uno de buenísimo. Bueno, no se puede decir que de Pink Floyd hay un disco malo, porque sí. No. El Madre del Corazón Atómico, buenísimo. The Wall, ahí hay precisamente un ladrillo más en la pared, me gusta mucho porque ahorita que está de moda y que acabamos de iniciar precisamente un nuevo ciclo escolar, me gustaría que muchos maestros escucharan precisamente la película. Y que vieran la película, pero sobre todo... Deja a tus muchachos pensar. Sí, deja a tus muchachos pensar. Sí, déjalos pensar. Sí, porque luego caemos a esa rutina. Sí, pues de hecho... a mí Pink Floyd The Wall, a mí es una película, es un disco que se me simboliza mucho porque me gusta mucho la película de Pink Floyd The Wall. O sea, para mí esa película es estar en la noche con un buen toque, ya si quieres verla, imaginarla o lo que sea, no, o sea, te proyecta y te da a entender lo que es la banda. O sea, la parte de Roger, que fue la parte maestra de la película de Wall. Yo creo que es una película que muy poca gente la conoce, ¿eh? O sea, realmente los fanáticos de Pink Floyd conocen la película de Wall, porque no todo el mundo ha visto esa película, pero es una película emblemática y a mí por eso será que a mí me gusta mucho lo que es la película el disco de Wall, que es un disco doble. Fueron de los pocos discos dobles que sacó Pink Floyd. Que a mí esa película y ese disco me acompañó en una parte que estaba yo en la universidad, donde yo tenía como que hasta cierta manera ciertas depresiones, y entonces la depresión la acompañé con Pink Floyd y un gallo y me ayudó Jack quiere la muerte. y pues ya sabrá, ¿no? Lo que significó esa etapa para mí, pues obviamente que para mí es un disco emblemático, pues, claro. ¿No? O sea, por eso yo le decía de Wall, porque para mí fue un disco que ha sido emblemático, o sea, marcó una etapa meramente de mi vida, y que la gente que en ese momento me rodeaba, pues fue algo que nos simbolizó ese disco, y que así ha venido evolucionando todo este concepto del rock. Otro disco que me acuerdo y que está buenísimo de Pink Floyd, el de Pompeya. Ese está... Televisión Bell, que me dicen también. Es así, ese está... Bueno, con Pink Floyd a ojo cerrado, el que agarre uno. Sí. Ese. Bueno, lo que es Pink Floyd, The Doors también, o sea, el Rey Lagarto. Sí, el Rey Lagarto. Jim Morrison. Ray Manzarek. John Densmore. Cansés, acá me voy a llegar Bueno, ¿cómo ven? Un último comentario que quieran hacer a este podcast cotorreo. No, pues invitar a toda la gente a que escuche rock, de buen rock, que escuchen rock de un poquito atrás, para que se formen su criterio de qué cosa es el rock, ¿sí? Y así se puedan pues ubicar en la música de hoy, la música actual, cómo la ven, ¿sí? Qué evolución ha tenido, y sobre todo escuchar y afinar sus oídos, afinar el sentido del oído. Dentro del rock también me gusta la música clásica. Sí, me gusta la música, como te decía hace un rato, la meditación, música de relajarse, de leer, sí, todo eso nos ayuda. Entonces hay que afinar nuestro oído y cuidar que no es tratar de escuchar menos música estridente que te daña tus sentidos, porque vienen los decibeles en los ruidos, y nuestro oído está constituido para escuchar el sonido de cuando cae una hoja en el piso, hasta ese grado.
pero lo hemos deteriorado tanto por el medio ambiente, por donde que hemos vivido en las grandes ciudades, que tenemos atrofiado y hay veces que el sonido no viene a ser sonido, sino una cosa estruendosa que te puede afectar tu sistema nervioso, te puede afectar tu estado emocional, ¿sí? Porque la música te inspira o te da para atrás, ¿sí? O te eleva o te hunde. Entonces la recomendación es, hay que escuchar música, cada uno música de su predilección, y siempre y cuando pues afinemos nuestro oído. Entonces, y el rock and roll, sí, de la música, hay música rock suave de los años un poquito atrás, que lo podemos escuchar perfectamente y te inspira a hacer muchas cosas bien en lo personal y para el medio donde te desenvuelves. Muy bien, Adolfo. Profe. Bien, pues el ser humano es una maravilla. Y en ese sentido, pues ya lo mencioné anteriormente, sí, es a través de los oídos como se llega al alma. Mencionaba Adolfo, mente, cuerpo, espíritu, ¿sí? Y efectivamente, cuando el ser humano tiene un equilibrio, pues lógicamente las cosas se verán por ende positivamente, ¿sí? También pudiéramos decir que, si bien es cierto, ¿sí?, tenemos muchas tendencias musicales y que a todas deben nuestro respeto, pero voy a permitirme mencionar algo que dijo John Lennon: eres el reflejo de la música que oyes. Así es. ¿Sí? Abre tus ojos, abre tu mente, pero sobre todo recuerda que son los oídos los que te hacen llegar al alma. ¿Sí? Así es, y en ese sentido, pues, César, yo te agradezco esto. Una charla muy ilustrativa. Me voy con la satisfacción de haber convivido con grandes personas que, aparte de su amistad, han compartido sus experiencias y conocimientos. ¿Y esto con qué se paga? Yo pienso que escuchando rock and roll, ¿no? Sí, claro. Y siempre sí, viva pues, el rock and roll hasta que nos vayamos de este plan. Sí, el rock and roll es vida, es alimento, es energía, es proyección. Entonces, que siga viviendo el rock and roll. Muy bien. Va, pues mi gente, yo agradecerles. Esto fue un gran especial, un gustazo tener a estos dos grandes invitados, los cuales pues yo tengo la fortuna de ser amigo de ambos y que realmente me han apoyado en muchos de los proyectos que hemos tratado de impulsar, y que yo siempre trato de aprender de la gente de la cual tengo que aprender. Decía mi abuelo: no te juntes con pendejo porque lo pendejo se pega. Es de que yo me alejo de esas personas y trato de juntarme con personas con las cuales puedo aprender y comprender gran parte de los grandes gustos que compartimos. Y bueno, pues mi gente, yo agradecerles. Bye.